nuestras Biblias, por favor, y vamos a hacerlo en el Evangelio de San Mateo, capítulo 17, si son tan amables. Mateo, capítulo 17, del verso 1 y 2. Tenemos ahí la lectura. Mateo, capítulo 17, versículo 1 y 2. Me indican, por favor, con un amén cuando lo tienen. Dice la palabra de Dios así, Mateo capítulo 17, verso 1 al 2. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, Jacobo y Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Oremos. Padre, te damos gracias esta mañana por darnos la oportunidad de estar aquí en tu casa para alabarte, para bendecirte y para declararte nuestro amor y nuestra admiración y nuestra devoción a ti, Señor. Ayúdanos a siempre esforzarnos y hacer el trabajo de contemplarte y verte, Señor, y podamos darte todo nuestro corazón en adoración y alabanza. Santo Espíritu, tú que conoces lo profundo y aún lo profundo de Dios, te pedimos que nos guíes hasta donde sea posible, donde nosotros permitamos, Señor, comprender y entender tu palabra. A tus pies nos sentamos hoy como humildes aprendices de tu palabra y te pedimos que tu palabra, cual semilla, sea sembrada en nuestros corazones para que crezcamos en el conocimiento de la gracia que hemos recibido. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Santo Espíritu. Amén y amén. Puede tomar su asiento, hermano. Gracias por estar de pie. Durante varios domingos hemos venido viendo que el Señor llevó a sus discípulos al monte de la transfiguración. Y en la introducción literaria de este capítulo 17, donde el centro del capítulo es que Jesús cambió su apariencia y se transformó delante de los discípulos. Lo hizo especialmente, dice el versículo, y se transfiguró delante de ellos. Otras versiones dicen, y se transfiguró para ellos o por ellos. Es decir, que la intención de Jesús al llevar a los 3 discípulos al monte era revelarles un ángulo de su vida, revelarles su persona y la esencia de su naturaleza, quién es Él. Porque el que no tiene comprensión y el que no ha entendido quién es Jesús, los vientos de la duda y los vientos de las falsas doctrinas y los vientos de los grupos, que son grupos muy amenazantes de la vida espiritual, podían arrastrarlo con facilidad. Entonces el Señor lo llevó al monte para darles una revelación personal de Él, para que hubiese un fundamento sólido de quién era Jesús. Pero antes de llevarlos al monte, dice el versículo que 6 días después, es decir, que una semana antes, ocurrió algo, hermanos, interesante, y vimos que ocurrieron varios eventos y 4 de ellos los vimos, y vimos por qué ocurrieron 4 eventos, y los discípulos todos quedaron muy mal parados porque no dieron la altura espiritual que el Señor esperaba que reaccionaran en esos 4 eventos. Hoy nuestra atención, nos vamos a ir ya al texto del capítulo 17 de Mateo, y vamos a enfocarnos especialmente nuestra atención en el hecho de que Jesús tomó a 3 de sus discípulos aparte para que experimentaran la revelación de su persona y pudieran tener la contemplación del Cristo glorificado. Pero el versículo nos dice aquí que llevó aparte, se lo tomó aparte, Pedro, Jacobo y Juan. Y nos hacemos la pregunta, ¿qué tienen de especial estos 3 discípulos aparte de los 9? ¿Por qué razón el Señor se lleva intencionalmente a estas personas? Solo 3 al monte y los 9 quedan abajo. Necesitamos tener claro, hermanos, por qué razón Jesús hizo intencionalmente llevarse solo a estos 3. ¿Cuál es la verdad que hay que declararle a estos 3? ¿Por qué razón no lleva a los 12, sino que solamente a los 3? Y nos hacemos la pregunta, ¿será que Jesús tenía un círculo íntimo con quienes tenía más confianza y tenía algunos preferidos entre los 12? La respuesta es no. Dios nos ama a todos por igual. Amén, hermanos. Amén. Inclusive usted se sorprendería en el libro de los Salmos cuando Dios habla de su amor y cuando Dios habla de su amistad. Siempre encontramos en los Salmos que la amistad con Dios no está dada obligadamente con alguien que puede devolverle un favor. La amistad con Dios no está otorgada para aquellos que le caen bien y a los que no les da su amistad. No.
encontramos en los salmos algunas declaraciones como estas. Dice: el Señor defiende a la viuda, el Señor defiende al huérfano, el Señor está por el pobre, el Señor está por el menesteroso. Cuando uno lee esos versículos se da cuenta que Dios, cuando expresa su amistad, lo hace con aquellas personas que no pueden darle nada, que son indefensos y que son en esencia necesitados. Ese grupo marginado de la sociedad, que no tiene mucho poder, que no tiene muchos recursos, que no tiene mucha influencia y no tiene mucho cuello, dice el Señor: a ellos, con ellos soy yo, tengo mi amistad. Entonces la Biblia nos enseña que el Dios que tenemos es uno que nos ama a todos por igual. No importa la condición económica, académica o la condición social que tiene una persona que lo diferencia de otra, no importa. Dios nos ama a todos por igual. Ama al pobre, ama al rico, ama al estudiado y ama al que no ha estudiado. Ama al alto, ama al pequeño, ama a aquel que es humilde, ama a aquel que le cuesta ser humilde. Dios tiene un amor tan grande para todos nosotros. Pero en materia de un propósito intencional de preparar a 3 discípulos, entonces sí fue necesario separar a los 3, porque tenía que darles una gran lección. Y estos 3 discípulos participaron en 3 eventos en los cuales era necesario darles la lección para que pudieran ver en el monte la inauguración de la ascensión de Cristo y la terminación del ministerio de Cristo. Dice, hermanos, este versículo que tomamos 3. Y hoy quiero ir con ustedes rápidamente a uno de los momentos que fueron llamados aparte, Pedro, Jacobo y Juan, como fueron llamados al monte. Por favor, Evangelio de Marcos, capítulo 5. Hoy vamos a centrar nuestra atención y vamos a hacer un desarrollo textual sobre que los 3 discípulos fueron llevados a un momento donde tendrían que sacar gran lección antes de ir a la montaña. Marcos capítulo 5, versículo 21 en adelante. Miren por favor lo que dice el escritor. Por favor, no pierdan su atención, que estamos enfocados en el hecho de que estos 3 discípulos, intencionalmente el Señor los lleva a este evento porque ellos necesitan graduarse con honores de la experiencia que va a ocurrir en este pasaje. Lo tenemos, ¿verdad? Dice el versículo 21 de Marcos capítulo 5: pasando otra vez Jesús en una barca a la orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y estaba junto al mar. Vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y lo rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Bien, en este momento vamos a ver a los 3 discípulos que fueron llevados aparte para que vivieran una de las experiencias y aprendieran la gran lección que tienen que aprenderse los discípulos. En los domingos anteriores vamos a ver cuál era la mentalidad de ellos y la idea que tenían principalmente de un Mesías. Y el Señor tiene que hacerles entender que un Mesías no solamente lleva la parte de ser popular, tener poder y hacer milagros, sino que un Mesías también tiene responsabilidad de padecer en Jerusalén. Para los discípulos esto no cabía en la cabeza, pero el Señor tiene que mostrarles algo sobre ese evento en Jerusalén. Y por eso los lleva a ellos en el Evangelio de Marcos capítulo 5 a ser testigos de un evento que les marcaría su vida y aprenderían un poco la lección para que respondieran bien allá en el monte de la transfiguración. La historia nos relata y nos dice que en una ocasión el Señor, cuando llegó cerca de la orilla que venía de predicar, llegó un hombre llamado Jairo. Este era un padre atribulado porque tenía una hija que estaba con una enfermedad grave y que por supuesto entendía que estaba en los últimos momentos de su enfermedad y su agonía. La Biblia nos dice y nos da un relato interesante. Antes de ver la necesidad, vean el perfil de este hombre. La Biblia nos dice que este hombre que se acercó al Señor era el principal de la sinagoga. Los judíos tienen 2 sitios de reunión: el templo, donde el ministro
ministro es el sumo sacerdote, y ahí los judíos asisten para hacer oraciones y para ofrendar sus sacrificios delante de Dios en la época de Jesús, en los tiempos bíblicos de Jesús. Pero tienen también un sitio de reunión como es la sinagoga. La sinagoga era el sitio que frecuentaban durante la semana, fin de semana. Ahí se reunía toda la familia, cada comunidad judía que había en diferentes partes, en Samaria, en Judea o en Galilea. Las sinagogas lo que hacían es que reunían a las familias. Y les voy a decir un entorno que se daba en las sinagogas. Sucede que en las sinagogas lo que hacían es que las familias se reunían, ahí se celebraban los cumpleaños de los hijos, de las hijas y de los hijos. Ahí se celebraban los matrimonios civiles y los matrimonios religiosos de la sinagoga. Ahí se celebraban los cultos diarios y los cultos del fin de semana, teniendo como principal objeto el estudio de la Torá. Ahí habían traductores, escritores, escribanos que estaban especializados a la traducción del hebreo al griego y al arameo en la exposición en la sinagoga, y eran las personas que le daban la interpretación correcta y traer el sentido verdadero de las escrituras para aplicarlo a las personas judías que asistían a la comunidad y a la sinagoga. En la sinagoga, el hombre clave, el hombre importante, el hombre de influencia, el hombre que era responsable de la tesorería, de la organización litúrgica, el responsable de que hubiera una interpretación apropiada de las Sagradas Escrituras, el hombre que ordenaba qué familias participaban y el hombre que asistía a todos los eventos y estaba al control de la sinagoga, que podía albergar 50, 60 o 70 familias, era el principal de la sinagoga, era considerado el administrador y era reconocido como el presidente de los ancianos de esa comunidad judía. Era un hombre muy respetado. Su puesto lo había logrado no gracias al amiguismo, sino que su puesto se lograba mediante mucha dedicación, sirviendo por las primeras cosas en la sinagoga. Primero este hombre empezó sirviendo, barriendo, ayudando a los demás. Y por su buena dedicación y entrega al servicio a los demás, era nombrado al final, que alcanzaba su madurez o su vida adulta, era nombrado como el líder, como el principal de la sinagoga, era el ministro de la sinagoga. Esta posición le daba al principal de la sinagoga amistades en el gobierno, le daba amistades en las demás sinagogas y le daba una estrecha relación con el sumo sacerdote Anás y Caifás. Estoy dándole todo este entorno para que vean quién era esta persona. No era un desconocido, no era una persona común, era un tipo educado, de dinero, era un hombre letrado y era un hombre que estaba preparado en ciencia y muchas cosas del medio ambiente. Por eso era el líder de la comunidad judía, era el líder de la sinagoga. Respetado, importante en la comunidad judía, era un hombre, hermano, al cuidado de todo lo que ocurría en la sinagoga y estaba muy de la mano con las familias. Sin embargo, esta persona, nos dice la Biblia que tenía él la hija enferma, muy enferma. No dice la Biblia. Si fuera el Evangelio de Lucas nos diría un poquito cuál era el padecimiento, porque Lucas puso su énfasis porque era médico y entonces hablaba de las enfermedades y los síntomas de las enfermedades. Pero Marcos dice que estaba enferma grave de muerte. Este hombre tenía una hija. Ahora ponga su atención en la hija. Dice este versículo aquí, hermanos, dice: mi hija estaba agonizando, ven y pon las manos sobre ella, dice, para que sea salva. En el texto que leemos, en el contexto nos dice una información de la hija. Tenía 12 años. En la comunidad judía, los varones a los 9 años celebraban la ceremonia del Bar Mitzvah, que era presentarse en la sinagoga. Y se hacía una ceremonia y decía: ahora este niño de 9 años se convierte de niño en adulto y es responsable ante la Torá, conocedor del bien y del mal, y tiene que someterse a la ley del Señor. Él es responsable por su vida a los 9 años. Por eso usted ve en la comunidad judía, los jóvenes desde 9, 10, 11 años ya conocen muy bien los primeros libros de la Biblia, se pueden de memoria pasajes enteros de Deuteronomio, de Levítico, de Números, del Éxodo, se pueden de memoria mucho porque son educados desde muy temprano en las Escrituras. Cuando llega a los 12 años una niña,
se convertía en una persona que dejaba de ser niña y se convertía en mujer ante la comunidad judía. Por tanto, estamos hablando de una niña que estaba en un paso importante de dejar de ser niña para convertirse en mujer. Pero este padre vino al Señor a solicitarle su ayuda. Y uno tiene que entender, hermanos, que para venir a Jesús se requiere valor. ¿Verdad, hermanos? Para venir a pedirle al Señor ayuda se requiere valor. Valor porque el que ha venido a pedir al Señor ayuda es un hombre importante, es un académico, es un intelectual, es una persona respetada en la comunidad judía y tiene muchas amistades de influencia sobre él y viceversa de él hacia los demás, sobre el judaísmo y sobre todo que ver con la ley de Moisés. Se requiere valor para venir a Jesús. Porque la Biblia nos dice, hermanos, que vino este hombre principal de la sinagoga llamado Jairo y le dijo al Señor: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Pero aparte de que se requiere valor, hay dos cosas que este hombre tuvo que hacer a un lado para venir al Señor. Hay personas que están convencidas de que el evangelio funciona en la vida de las personas. Gloria a Dios. Y le pregunto a usted, ¿usted está convencido que el evangelio funciona? Sí. El evangelio es considerado por estudiosos mismos de adentro y estudiosos de afuera que es el único que existe donde Dios está colocado en el individuo, donde Cristo está colocado en el individuo y el Espíritu Santo está colocado en el individuo. Por esa razón, porque Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo está en el individuo, es que el evangelio funciona. ¿En qué sentido funciona? Que aquel que tiene el deseo de rectificar sus malos actos y tomar una vida nueva y diferente y dejar todo su pasado y los hábitos que le destruyen su vida, le destruyen su familia, puede ser posible porque Cristo y su evangelio funciona en toda persona. Porque la Escritura dice que todo aquel que está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas y todas son hechas nuevas por el poder de Dios en la persona. No así las religiones que conocemos, que pueden ser muchas. Dios está en la naturaleza, Dios está en los astros, Cristo es histórico y está en una cruz sujetado en una caja de vidrio, y el Espíritu Santo solamente es una mención, o en algunos casos el Espíritu Santo solo es la fuerza activa y la inactiva de los astros y la fuerza activa y la inactiva de la naturaleza. Si ustedes notan, la exposición que las demás religiones hacen están lejos de estar dentro de lo que la Biblia enseña. Jairo reconoció y pudo entender que para él su necesidad puede ser posible que le funcione venirle a pedir a Jesús ayuda para que lo saque de esta necesidad. Y si uno se hace la pregunta, ¿le funcionará esta estrategia y le funcionará el venir a pedir ayuda a este hombre? La respuesta es sí. Porque Jesús es la respuesta para todas nuestras necesidades. Porque Jesús es el enviado de Dios. Porque Jesús es el remedio. Porque Jesús lo que ha sacado del Padre. Claro que funciona. Sí funciona. Si las personas le dan entrada al Señor y le permiten trabajar y tomarse el tiempo necesario y hacer la obra que el Señor tiene que hacer a través de su Espíritu, claro que funciona el evangelio, funciona el poder de Dios, funciona el nombre de Jesucristo. Pero se requiere valor para reconocerlo. Hay personas que visitan las iglesias y visitan las iglesias con la intención un día de tomar decisión de recibir a Cristo como Salvador. Pero los detienen muchas cosas para tomar decisiones. Algunas veces es la pena y la vergüenza de levantar la mano o decir yo quiero recibir a Cristo como Salvador. Les da vergüenza y pena. ¿Se entiende? Dice, ¿por qué le da pena? Bueno, le da pena porque sus amigos y sus familiares le han dicho muchas cosas negativas respecto al evangelio. Pero de todas maneras la gente entiende que necesita tomar su decisión personal. Voy a hablarles de dos cosas que este hombre tuvo que hacer para venir al Señor. No fue fácil el proceso de venir. En primer lugar, este hombre tuvo que vencer y tuvo que hacer a un lado los prejuicios. En su comunidad, él es líder, él es pastor,
Él es conductor de una comunidad judía. Él es el dirigente, es el principal, es el hombre respetado, es el hombre clave en la sinagoga. En la sinagoga se decía, y el comentario popular que se oía entre los rabinos, entre las familias y todas las personas que eran de la religión del judaísmo, decían que Jesús era un hombre malo, que Jesús era un farsante, que los milagros que él hacía no eran milagros. Inclusive se decía que los milagros los hacía en el poder de Satanás, una blasfemia contra el Espíritu Santo. Y se decía que Jesús era un farsante, era un hombre malo, es decir, que Jesús era lo peor. Pero sobre todas las cosas se decía que este carpintero venía de un estrato social muy pobre y que no merecía un judío de la talla de Jairo ni hablar ni rozarse con un hombre tan pobre como lo era este Galileo, este carpintero. Era totalmente negativo. Así se decía la opinión pública en la comunidad judía respecto a Jesús. Los prejuicios es hacer un juicio, valoración que se hace antes del tiempo. El prejuicio tiene como propósito es que las personas juzgan antes de haber examinado las pruebas de lo que se dice de una persona. Así que nos enseña la Biblia que este hombre tuvo que vencer sus prejuicios. Ustedes, hermano, y yo tenemos que aprender a experimentar por nuestra propia cuenta lo que queremos conocer y entender en la vida. Si este hombre se deja dominar por los prejuicios, donde dicen que Jesús es malo, que es un farsante, que es un pobre y que no necesita acercarse a él, que al contrario, por su condición de ser pastor de la sinagoga, líder de la sinagoga, anciano de la sinagoga, tenía amistades que podían de alguna manera ayudarlo con algún ayudante de médico o médico profesional para sacar a su niño adelante. Pero él decide ir a buscar a Jesús. Alabado sea Dios. Y los prejuicios no lo detienen, porque aunque ha escuchado muchas cosas, dice: yo voy a ir a buscar al Señor. Hace muchos años, hablando del caso de prejuicios que a la gente no detiene, en el tiempo cuando se estaban desarrollando las medicinas para muchas enfermedades que no había cómo tratarlas, se dice en ese tiempo, cuando los genios químicos estaban tratando de desarrollar alguna medicina para alguna enfermedad terrible, se dice que Mr. James Simpson descubrió el cloroformo y la fórmula química de él. Y cuando lo descubrió, lo recomendó en su tiempo como un analgésico, especialmente cuando las mujeres dieran a luz. Y dijo Mr. Simpson: el cloroformo puede ser utilizado para darle anestesia a las mujeres cuando vayan al momento de parto, para minimizar el dolor de ese proceso tan traumático. Así dijo Mr. James Simpson. ¿Y saben qué dijo la gente de su época? No, Mr. James. Es mejor y preferible que las mujeres en su momento de dolor de parto y sienten, es mejor escuchar los clamores y los gemidos de las mujeres para que sientan el dolor de lo que Eva cometió allá en Génesis, y es mejor que sientan el dolor para que clamen a Dios, porque una vez que sientan los dolores van a clamar a Dios en su gemido. Y Mr. James no pudo utilizar el cloroformo como una manera de desarrollarse para la anestesia en los partos, y lo que hizo la gente fue rechazarlo por un prejuicio. Los prejuicios nos causan tropiezo en nuestra vida. Yo les pido a ustedes que no se queden con la información que oyen de otras personas. Yo les pido a ustedes que aprendan a hacer uso de su fe. Hagan uso de su fe. Comprueben personalmente alguna cosa que usted quiere intentar en la vida, o quiere descubrir en Dios, o qué puede ser Dios en su vida. Intente personalmente. Uno consulta fuentes solo si son buenas fuentes. Si yo escucho a una persona que me da un buen consejo de alguna decisión que quiero hacer, alguna inversión que quiero hacer, o algo deseo hacer, yo consulto las fuentes, y si la fuente es buena, tomo su consejo. Pero si la fuente es una fuente dudosa, es una fuente que tiene muchos prejuicios, y que esta persona nunca ha experimentado nada, pero se atreve a aconsejar, entonces uno tiene que hacer a un lado los prejuicios y a las personas prejuiciosas y comprobar personalmente.
Gloria a Dios. Amén. Por ejemplo, hay personas que compran un vehículo y cuando compran un vehículo y lo van a guardar al taller donde alquilan para guardar, el encargado del taller o la persona que ordena los carros, cuando ve a alguien que llega con su carro y dice, ¿carro suyo? Sí. Oh, qué mala compra hizo, compañero, amigo mío. De veras, sí. Es que la marca, los repuestos, es que este carro tiene esto, hace lo otro, hace aquí, allá. Y entonces, el que ha comprado lleva un nivel de emoción bien alto, de alegría. Y cuando oye a algún prejuicioso que dice, fíjense, que dice que este carro es malo, que no hay repuestos y que se arruinan los 2 años, pues la gente le baja la emoción de la compra. Entonces, una manera de comprobar es, disculpe, usted que da esta opinión, ¿usted tiene carro? No, fíjese que yo viajo en la 45. Bueno, desde ahí nos estamos entendiendo. Solo puede opinar aquel que tiene la experiencia. Amén, hermanos. Que dicen que me dijo, que dicen que dijeron, que no, esa información es informal. En administración, esa información es informal. La información veraz es la comprobada, la científica, la que viene de expertos, la persona que entiende y comprende, de los ingenieros y los diseñadores. De ellos viene la información que uno necesita para hacer una compra, inversión o lo que sea. Pero no lo que dicen